Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación y agradecerle a don Álvaro que me haya invitado a participar. Pues como ayer bien lo mencionaban, hay que hacer un resumen del resumen. Entonces, les elaboré un mapa conceptual donde está sintetizado los aspectos más relevantes de la ponencia para que les quede más claro verlo. Cuando hablamos de sociedades vinculadas, este concepto en realidad es relativamente reciente, se relaciona con el de partes vinculadas que surge de la iniciativa BEPS, que es un plan impulsado por la OCDE que ha estado influyendo en la legislación tributaria de los distintos países de América Latina y que busca uniformar estos criterios a lo largo de todos los países de la región, que procuran precisamente una transparencia y evitar ciertas prácticas de sociedades vinculadas a grupos de intereses económicos que en un mundo globalizado, en donde los productos ya no son nacionales, sino que un producto puede pasar por diferentes países para llegar a su terminación, su elaboración, pues hay una serie de disputas acerca de qué normativa tributaria le aplico. Por ejemplo, datos de la BIT señalan que un avión es elaborado en 19 países distintos. Estamos hablando de 19 ordenamientos jurídicos distintos y hay vinculación entre todas esas empresas, que no es la misma, sino distintas empresas, porque generalmente, sobre todo en nuestra región, lo que pasa es participar en una parte del proceso de producción y no completo, pues eso incide en qué criterios tributarios aplicarle. En el caso de la legislación costarricense, tomando la recomendación de la OCDE en este tema de precios de partes vinculadas, que se vincula con lo que se denomina precios de transferencia, que al menos para los contadores ha sido pues todo un dolor de cabeza, no sé si en sus países también se está dando, pero creo que sí, determinar el verdadero valor real que deben comercializarse los productos y servicios entre sociedades vinculadas, que es lo que se denomina precios de transferencia. En Costa Rica existe un decreto ejecutivo, disposiciones sobre precios de transferencia, que me establece una serie de criterios o supuestos para determinar cuándo las sociedades se encuentran vinculadas. El criterio pues más sencillo, más claro, es cuando hay una participación del 25% del capital accionario, eso es relativamente fácil de verlo. Bien, cuando hay una vinculación de parentesco en primer grado de consanguinidad, que también ahí pues podríamos fácilmente corroborarlo, el grado de parentesco con las demás integrantes de la sociedad, pero también me utiliza una serie de conceptos jurídicos que se vuelven un poco más difíciles a la hora de ponerlas en práctica, que señala que parte relacionada puede ser cualquier persona física o jurídica que directa o indirectamente, entonces ahí también, ¿qué vamos a entender por indirectamente? Ejerza dirección, control o participación en el capital accionario, que tenga un contrato de colaboración, que participe como distribuidor o agente exclusivo, distribuidor exclusivo en un país, o que esté vinculado con el establecimiento permanente, que en materia tributaria pues es todo un concepto que vamos a entender por establecimiento permanente, en donde se genera el lucro y por lo tanto yo lo tengo que gravar. Y el otro gran signo de pregunta que tenemos actualmente, el establecimiento permanente de carácter virtual, cuando las empresas dejaron de estar en un lugar físico y dejaron de necesariamente tener un edificio o una oficina, y estamos hablando de las empresas online que hacen toda su operación online. Bueno, cuando determino yo que hay un establecimiento permanente y en dónde está el establecimiento permanente de esas empresas. Entonces, para aplicar estas normas y estos criterios, pues el derecho puede recurrir a otras ciencias técnicas, y sin duda
una de ellas es la contabilidad. Ayer pues se mencionaba, el doctor Boteri hablaba en broma de que muchas veces, a veces es el contador el que toma la decisión, pues en realidad pues sin duda la información que da el contador a la empresa es fundamental, o sea, creo que en decisiones relevantes no se toman esas decisiones sin haber consultado al contador, que es el que realiza los estados financieros, y los estados financieros tienen la particularidad de que tienes que contratar a un contador para que te haga los estados financieros y tienes que contratar a un contador para que te traduzca los estados financieros, porque por sí solos tienden a ser difíciles de comprender. Entonces, sin duda la contabilidad en un tema de sociedades y todavía más en materia fiscal se vuelve una ciencia sumamente relevante y vinculada. Las ciencias contables, a partir de las normas internacionales de contabilidad, las NIC, y posteriormente las normas internacionales de información financiera, nos dan una serie de criterios o ayudas para definir cuándo hay una dirección, control o participación y cuándo esas sociedades se encuentran vinculadas. Entonces, por ejemplo, la NIC 29, inversión en entidades asociadas y negocios conjuntos, establece toda una serie de criterios para determinar cuando hay un poder de influencia, que es otro aspecto importante de la norma, que se dice que hay sociedades vinculadas cuando hay influencia sistémica. Bueno, ¿qué es el poder de influencia en la toma de decisiones de una organización? Entonces da una serie de pautas a través de estos negocios entre sociedades que jurídicamente son distintas, pero que al final es un único negocio conjunto lo que se está llevando a cabo. Igualmente la NIC 24, relacionada con la información a relevar en los estados financieros, obliga a las sociedades a revelar esa información conjunta en sus estados financieros para que se sepa que existe un vínculo o una regulación con otra sociedad. Y por último, el ANIF 11 de acuerdos conjuntos, en donde hay que irse al acuerdo conjunto para determinar quién es quien realmente tiene el control, cómo es que se toman las decisiones y cuáles son las cláusulas que se establecieron para la toma de decisiones, porque esa sería la sociedad que tiene una vinculación. Y finalmente la NIF 10, que habla de estados financieros consolidados, en donde cada sociedad tiene que tener sus propios estados financieros, pero al existir un vínculo entre sociedades, se obliga a tener estados financieros consolidados para reflejar la situación real de las sociedades vinculadas. Entonces, ya termino nada más señalando que las normas contables se vuelven un instrumento importante para poder interpretar y darle vida, aplicación con criterios más objetivos a estas normativas jurídicas que muchas veces se vuelven un poco difíciles de aplicar.